¿Qué tal? Buenas noches. En esta hora les saludamos como siempre con un afecto muy especial, deseando que esté bien usted allá donde quiera que se encuentre, hasta donde alcance esta señal. Dios me bendiga a todo aquel que se atreva a mirar este video y sobre todo a escuchar la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Entonces estamos aquí listos para abrir el espacio para una reflexión que vaya directo al corazón de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, hermanos en la fe, amigos. Aquí estamos sirviendo a Dios. Para mí, servir a Dios es lo máximo, pero también les brindo un espacio a cada uno de ustedes. Muchos yo sé que no van a una iglesia, pero igual y yo los amo en el Señor. También muchos no comparten mi misma idea y bueno, yo los respeto a todos y sabes que me siento contento también porque ustedes hasta hoy me han respetado y les doy las gracias a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Seguimos adelante. Vamos a entrar a un tema importante, el tema de la palabra de Dios, y lo titulamos La prosperidad no es sinónimo de bendición. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque en el mundo cristiano y aquel cristiano que no es maduro o que no está muy centrado en el cristianismo o en la palabra de Dios, o no sé cómo esté enseñado también, porque parte de esto es responsabilidad de nosotros enseñar bien, ¿no? Enseñar bien. Entonces, no sé de qué manera estén enseñados, pero sí he sí he escuchado que si eres pobre siendo cristiano, es que Dios no está contigo. Así. También he escuchado que si estás enfermo, es que estás en pecado. Si estás en pobreza, también estás en pecado. Así las enseñanzas que hoy día también se manejan dentro del mundo cristiano, hablo del mundo protestante, del mundo cristiano protestante, por supuesto. No voy a involucrar al catolicismo, pero pues dentro del mundo cristiano protestante, por supuesto. Entonces, se ha llegado a creer eso, que si eres bendecido, si estás con dinero en la bolsa, es que Dios está contigo. Si no te enfermas, es que Dios está contigo, pero cuando te enfermas, debes orar o arrepentirte, porque puede ser que estés en pecado. Así, las enseñanzas tristes. Yo no estoy diciendo que prosperar no venga de Dios tampoco. Quiero aclararte esto y para eso vamos a irnos a una cita bíblica, por supuesto, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a estar tocando el Salmos 73. Salmos 73. Óigalo con cuidado. Versículos 1 al 3. Vamos a leer esta porción de la palabra a ver qué nos dice el Señor. Prosperidad no es sinónimo de bendición, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice el salmista, para con los limpios de corazón. Y dice Asaf, el músico, el salmista, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos o mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, dice la palabra, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ojo, Asaf era un siervo de Dios, alaba a Dios, un músico de Dios, y algo miró, puso los ojos en la prosperidad de los impíos. ¿Cuáles son los impíos? ¿Qué es un impío? Sencillo, en palabras sencillas, un impío es alguien que no tiene piedad, así de sencillo.
que no tiene compasión de los demás, para aclararte la palabra impío. Entonces, ver la prosperidad de los impíos, por poco causa que Asaf, el salmista, resbale, tropiece y peque contra Dios. Porque cuando nosotros ponemos o tenemos esas enseñanzas erróneas de que si estás pobre es que no tienes la bendición de Dios, estás en pecado, si estás enfermo, es que estás en pecado. Esas enseñanzas erróneas que en el mundo cristiano también se escuchan, por supuesto, yo las desapruebo. Yo te voy a hablar con la palabra de Dios en esta noche. Ojo que tampoco estoy diciendo que si estás prosperado, no quiere decir que no seas buen cristiano. Puedes ser buen cristiano y puedes ser millonario también. Pero también puedes ser buen cristiano, pero puedes ser el más pobre de la iglesia. Y buen cristiano puede ser. Así que por eso es que a esto lo titulamos: la prosperidad no es sinónimo de bendición. Solo Dios sabe por qué a unos bendice de más, a otros bendice de menos. No sabemos, tal vez puede ser porque si lo bendice de más, puede perderse. Otra cosa importante también, a unos los ha bendecido de más, estoy hablando de lo material, por supuesto, en lo económico los ha bendecido de más, tal vez porque esos cristianos, hablo de los cristianos que son ricos, que son o que tienen negocios muy prósperos, puede ser que a ellos los bendice de esa manera porque son estables, son personas o cristianos equilibrados, y Dios, que conoce los corazones, sabe que les puede dar más y no se van a perder. Sin embargo, sabe también que algunos cristianos buenos pueden perderse si Dios les da riquezas. Dios es sabio y no se equivoca. De manera que Asaf puso la mirada en la prosperidad de los impíos. Dice el Salmos 73, versículos 1 al 3. Dice que por poco resbalan sus pasos porque él miró la prosperidad, la riqueza de los impíos. Hablo de personas que no son cristianos. Ve el mundo del narcotráfico, mira el mundo de las drogas, y esas personas viven como magnates, pero ¿de qué le va a servir eso? ¿De qué le va a servir eso si algún día tienen que dar cuentas a Dios? Y Asaf puso la mirada en todas esas personas y lo vamos a trasladar al tiempo. Perdón. Quiero mandar un saludo a mi cuñado Germán Díaz Galeana y también a José Gilberto García. Dios te bendiga, José Gilberto García, un hermano. Dios lo bendiga. Entonces, la prosperidad de los impíos, olvídese que sea una bendición de Dios, porque no lo es. Yo estaba escuchando los audios de las llamadas que le interceptaron, ¿verdad?, a Chapo Guzmán, y que en su juicio ahora sí que se las mostraron para culparlo de los delitos que fue culpado. Y estaba viendo que ellos en comunicación decían: ¿cómo va el negocio? Gracias a Dios va bien, gracias a Dios va muy bien, y sé que pronto vamos a terminar esta mercancía, y gracias a Dios. Imagínense, ellos dan gracias a Dios. Yo no los estoy criticando, esa es su ignorancia. Ellos creen que agradan a Dios de esa manera, pero no se agrada a Dios así. A Dios se le agrada con un corazón limpio, con un corazón sincero, un corazón que verdaderamente ame a Dios. Y si ama a Dios, un corazón limpio, Dios puede derramar cualquier tipo de bendición sobre ese corazón. Pero en realidad ser próspero no es sinónimo de bendición de Dios.
Mira el mundo del narcotráfico, repito, míralo. Son gente que viven como reyes. Mira también el mundo de una persona que no tiene temor de Dios. Tiene casa de 3 pisos, tiene restaurantes, tiene hoteles, tiene negocios muy prósperos, pero sin embargo no es señal de prosperidad de Dios. Y el mundo cristiano se ha torcido también creyendo que si estás pobre es que estás en pecado. Se dejan llevar por esa corriente. También que si estás enfermo, repito, estás en pecado. Y eso no quiere decir eso. Yo he conocido en lo particular buenos cristianos que están bien pobres. Bien pobres. He conocido también buenos cristianos que están muy ricos. Y no puedo juzgar a Dios. No puedo decir por qué Dios a ese le diste más, a mí me diste menos. Debemos ser cristianos estabilizados, cristianos moderados y alegrarnos si un hermano nuestro prospera. Si un hermano nuestro en la fe prospera, Dios le da bendiciones más que a mí tal vez. Y bueno, yo me tengo que alegrar de corazón. ¿Por qué motivo? Porque yo me tengo que gozar porque mi hermano está próspero. Y sé que si mi hermano está próspero, tengo la posibilidad de que un día esté yo en necesidad y él me bendiga. Porque si yo tengo envidia de los hermanos en la fe, entonces puede ser peligroso. Pero la Biblia nos habla que Asaf, el salmista, repito la cita, Salmos 73, versículos 1 al 3, la Biblia nos habla que Asaf tuvo envidia de los arrogantes. O sea que si yo veo a una persona que no tiene temor de Dios, lo veo con una casa de 3 pisos, una residencia, yo no puedo tener envidia tampoco de él. Voy a orar por él para que un día se convierta a Dios. Porque la Biblia también describe que es malo poner la mirada en la prosperidad de los impíos o tener envidia de los impíos. Dice, en cuanto a mí, dice el versículo 2 del Salmo 73, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Quiere decir, la Biblia nos marca claro, transparente, que si nosotros ponemos la mirada o tenemos envidia, fíjese, de los arrogantes, pecamos. Podemos tropezar, podemos pecar, podemos caer. De la prosperidad de los arrogantes. Ahora, si un buen cristiano es próspero y un cristiano en la fe, entre comillas, hermano en la fe, llega a tener envidia porque prospera aquel hermano, oiga, eso yo no lo considero hermano. Eso yo no lo considero un buen cristiano. Porque si Dios nos marca aquí en su palabra que puede ser ocasión de pecar el tener envidia de los arrogantes, de los que prosperan y que no tienen temor de Dios, ¿qué no hará Dios si nosotros llegamos a envidiarnos unos a otros? Hablo de los hermanos en la fe. Por eso debemos tener cuidado, pero debemos también tener la seguridad y la certeza de que prosperidad no es siempre sinónimo de bendición de Dios, porque ya les puse el ejemplo de Asaf, el salmista, cómo él miró la prosperidad de los impíos, de aquellas personas que caminaban en su tiempo sin temor de Dios, y Asaf puso la mirada en ellos. Un buen cristiano no puede tropezar de esa manera. Un buen cristiano debe entender por qué Dios también permite. Ahora voy a hablar de la permisividad de Dios. Dios permite. La Biblia también nos habla, ahorita no tengo la cita en mente, pero también nos habla la Biblia que amontona el avaro. Dice, amontona el avaro para bendecir, aunque él no lo quiera hacer, a veces por permisividad de Dios,
viene a ser bendición para un verdadero creyente, para un verdadero hombre de fe. A mí me han bendecido gente que no son cristianas y se cumple la palabra que dice que amontona el avaro para bendecir a aquel que teme a Dios. De manera que nosotros, siendo así, no podemos dudar de la permisividad de Dios, porque Dios muchas veces permite que prospere el impío, porque de alguna manera, ellos bendicen a las personas. Hay muchos que sí bendicen a las personas, pero si estas personas no lo hacen para gloria de Dios, de nada les sirve que ayuden. Sin embargo, el poder de Dios se mueve y hace que esas personas bendigan a los demás, aunque ellos no se den cuenta lo que están haciendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ellos no se están dando cuenta que el poder de Dios los está empujando para que ayuden a las demás personas. Así que, hermanos, yo en esta hora, amigos también en la fe, yo quiero con esta pequeña reflexión, no es un sermón, es una pequeña reflexión. No pongas la mirada en la prosperidad de los demás. Alégrate, gózate, háztelo tu amigo. Háztelo tu amigo y tienes una puerta abierta para decirles que Dios tiene mejores cosas para él. De manera que yo en esta hora te bendigo en el nombre de Jesucristo y deseo que tú vivas bien, que nunca te falte nada, pero nunca olvides dar gloria a Dios por todo lo que tienes. Y también nunca pongas la mirada en aquellos que prosperan. Hay unos que Dios permite que prosperen en el mundo impío. Dentro del mundo cristiano, Dios permite también, Dios le da bendiciones a muchos, y quiero repetir esto, se las da seguro, porque esos cristianos son buenos cristianos y viven prósperos, tienen dinero, pero porque Dios conoce sus corazones y sabe que su mirada no está en las riquezas, sino está en Dios. Y ellos tienen riquezas, pero su mirada, su corazón no está allí. Sin embargo, un buen cristiano que no tiene nada, que está pobre, sabe que su corazón está con Dios, pero también sabe que si le da riquezas, ese corazón se puede perder y puede dejar de amar a Dios. Por eso es que Dios en muchas ocasiones es así, actúa de esa manera. Pero esta palabra te la doy para que no resbalen tus pasos. Ten cuidado, no tenga envidia de nadie, no tenga envidia de nadie. Vive tu vida dando gloria siempre a Dios. Y si algo te da Dios, siempre declara que es Dios quien te lo da. Si yo tengo un carro, es porque Dios me lo dio. Si yo tengo un negocio, es porque Dios me lo dio. Si yo tengo una cuenta en el banco, es porque Dios me la dio. Pero esa cuenta viene a pasar a segundo término. Ese carro viene pasando a segundo término. Y así trabaja Dios. De manera que seamos íntegros de corazón, limpios de corazón y no cometamos el error que estuvo a punto de cometer este salmista Asaf cuando él declara, por poco y resbalan mis pasos. Pero él tuvo, de repente se le encendió el foco de la alarma y dijo, no voy a caer ahí. Porque él dice por poco. Y se deslizaron mis pies, por poco.
Entonces, si tú estás pasando, el vecino, mire mi hermano, aquí le cuento para terminar esto, para cerrar. Yo tengo 2 vecinos que me rodean y mi casita queda en medio, casita chiquita, pero aquí vive Dios, aquí está Dios, chiquita. El vecino de al lado tiene una casota grande, le construyó arriba. El vecino de acá al lado, del otro de la orilla, tiene otra casota grande, de manera que la mía se pierde ahí, mi casita. Pero la diferencia es que aquí está papá Dios y nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. No tengo por qué envidiar eso. Y allá no está Dios. Pero ¿sabe lo que hago yo? Tengo buena amistad con ellos, tengo buena relación con ellos, oro para que si Dios los prospera, pues, o permite que ellos prosperen, me gozo también en el Señor y no tengo envidia de nadie. Así que yo te invito a ser así. Pídele a Dios, porque hay un salmo que dice, crea en mí un corazón limpio, un corazón íntegro. Así pídele a Dios. Si tú tropiezas porque tu vecino, tu vecina prospera, alégrate. No tienes por qué tener envidia. Alégrate que cuando menos pienses, Dios te sorprenderá. Dios te bendiga. Entonces, hasta la próxima. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Les amo en el Señor, no lo olviden. Y olviden la envidia, porque eso es pecado. Dios les bendiga. Hasta la próxima.